todos. En realidad se llama cambio climático y transporte. Les voy a decir por qué. Porque recibí una invitación de ustedes muy al inicio de la organización del evento, donde querían que hablara precisamente sobre una de las especialidades que tengo, que es transporte, medio ambiente y ordenación del territorio. Entonces, cuando hubo este cambio de agenda, decidí elevar un poquito los argumentos de las decisiones que vamos a tomar en materia de movilidad sostenible o sustentable, acercando el tema de transporte a climático, y esta es la mezcla que logré y que pues espero ilustre la razón por la cual vamos a cambiar la política tanto de cambio climático, como las negociaciones que el país está haciendo en materia de cambio climático, como la política de movilidad sustentable. De hecho, vamos a crear una política de movilidad sustentable basada en estos principios que yo también me atreví a acercarlos a la ingeniería química lo más posible y también a la parte académica lo más posible para poder hacer una presentación. Bueno. Quisiera empezar por el principio y por algo que ustedes ven todos los días y que han visto en la última semana, ¿no? Nosotros somos capaces de modificar la atmósfera, pero esa es una percepción reciente, no es una percepción de siglos, al contrario, la dimensión humana no nos permite visualizar que seamos capaces de transformar algo que pensábamos que era infinito, la atmósfera. Entonces, no hace mucho tiempo, hace pues menos de 15 años, cuando hablábamos de los problemas de contaminación de la Ciudad de México, aquí estamos viendo la famosa nata de contaminantes del Valle de México, la gente decía, no, si mi carro no contamina, los que contaminan son las industrias. Finalmente las industrias salieron del Valle de México, ahora hay más vehículos y son los principales creadores de esta masa contaminante, y la percepción de que nuestros autos no contaminan pues ha cambiado, y ahora sabemos que no solamente son los autos, es el calentador o la estufa de nuestras casas, es la caldera que se utiliza o la planta de emergencia para electricidad en la universidad, los que también contribuyen con la contaminación. Hoy sabemos que esta contaminación se desplaza regionalmente y tiene efectos globales, ¿sí?, en el cambio climático, ¿sí? Las partículas, ya tanto las negras como las partículas blancas, ¿no?, se mezclan con las nubes, se desplazan con el viento y eventualmente, bueno, pues cambian las condiciones climáticas del planeta. Nosotros a nivel global, esta es una representación un poco caricaturesca de lo que es el hoyo de ozono, pero a nivel global hemos cambiado la composición química de la atmósfera, y al cambiar la composición química de la atmósfera, pues ponemos en riesgo el planeta que conocemos, no al planeta en sí mismo, o eventualmente sí lo podríamos poner en riesgo, pero al menos de manera inmediata y en unas muy pocas décadas podemos modificar el planeta que conocemos. Ok. En cambio climático, en el momento en que se les preguntó a los científicos contestaron, bueno, el límite para no rebasar una concentración que nos parece peligrosa y de la cual podríamos no tener, empezaríamos pues a modificar demasiado el clima, pues es de 350 partes por millón. En aquel entonces teníamos 387 partes por millón y el estado preindustrial era 250 partes por millón. La que sigue, sí, por favor. La que sigue. Actualmente, o sea, a la última cifra en el laboratorio de Mauna Loa tenemos 393 partes por millón, o sea, no se ha detenido, no obstante el discurso que se ha pues escuchado en los medios, no obstante el acuerdo o la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto, no hemos podido detener el aumento de la concentración en la atmósfera de CO2, ¿no? Esta es la famosa curva del doctor Killing, que no ganó el premio Nobel porque falleció unos años antes, pero básicamente lo que se hace es medir el CO2, que tiene una vida media pues más allá de los 100 años, en la atmósfera se mezcla de una manera muy homogénea,
Se escogió Mauna Loa para empezar estas mediciones, precisamente por el doctor Quilín, porque estaba buscando un espacio no influenciado, eso es en medio del Océano Pacífico, alejado de masas vegetales, y se tiene un registro bastante certero de cuál es el crecimiento de las concentraciones de CO2, pero antes de 1992, donde fue la cumbre de Río y se firmó este convenio marco, la tasa de crecimiento era de 1.3% anual. Después de la firma del convenio, o sea, cuando ya nos pusimos todos de acuerdo en combatir el cambio climático, casi duplicamos la tasa de crecimiento de las concentraciones de CO2, ¿no? ¿Qué? Pues porque realmente hay un interés no solamente comercial, tecnológico, sino un interés real por tratar de detener este climático. Y si esto sucede, también, entre otras cosas, se pueden liberar hidratos de carbono, hidratos de metano, ya sea de los fondos oceánicos o del permafrost o de acumulaciones que estaban atrapadas precisamente por temperaturas muy bajas. La que sigue, sí, por favor. Entonces, en lo de la ciencia del cambio climático, en realidad empezamos a descifrar y a conjugar conocimientos de una manera temprana. Y esa conjugación de conocimientos ahora nos lleva a hablar de distintos actores químicos en cambio climático, que es lo que les decía yo que está motivando el cambio de política de nuestro país. Aquí estamos viendo una imagen, la primera imagen también igual de la NASA, en donde en 2005 logró simultáneamente medir no solamente la ausencia de ozono en la estratosfera, sino la presencia de otros compuestos, y empezó a descifrar la relación que existe entre el hoyo de ozono y el cambio climático, porque sí hay una relación, pero curiosamente la relación que más nos importa ahorita no está en lo que está ocurriendo en la química atmosférica, sino en los sustitutos que se lograron formular químicamente para eliminar los CFCs que estaban provocando o que siguen provocando el hoyo de ozono. La que sigue, sí, por favor. Entonces, esta es una gráfica de difícil lectura, no crean que la voy a leer aquí con detenimiento con ustedes, pero lo que sí dice es que precisamente por una alerta temprana en los años 70 del doctor Molina, que ustedes saben es mexicano, yo tuve la oportunidad de trabajar y de estudiar con él, se pudo lograr un bono de 10 años en promedio del calentamiento global, porque los CFCs acumulan calor, ¿sí? La diferencia entre un CFC y el CO, que el CO es la unidad, o sea, tiene un potencial de calentamiento global de unidad, o sea, es la referencia con un valor 1, puede ser de miles de unidades. A lo que me refiero es a que una molécula de un CFC pues tiene un potencial de calentamiento mucho mayor que, por ejemplo, una de CO2, una de metano o una de óxido nitroso, que son los 3 gases que ahorita estamos regulando. Entonces, en la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático se incluyeron los gases F, ¿sí? La que sigue, sí, por favor. Pero los gases F empezaron a sustituirse, los CFCs empezaron a sustituirse por otros compuestos también carbonados o hidroclorofluorocarbonados que tienen un gran potencial. Y en el Inter nosotros empezamos a usar más aires acondicionados, más refrigeradores, ¿no? Piensen ustedes si toda la población china, más o menos los 800 millones de chinos que todavía viven en la pobreza, si utilizaran aires acondicionados y refrigeradores y vehículos con aires acondicionados, pues la cantidad de sustitutos de CFCs para refrigeración que se requeriría en el planeta. Si estos se liberan, pues podrían provocar un cambio climático. Entonces, en lugar de ser una solución, se volverían un problema. Entonces, aquí estamos viendo las distintas generaciones de gases refrigerantes, y estas generaciones de gases refrigerantes que tienen un gran potencial de calentamiento global hay que regularlas, pero las podemos regular con mucha mayor efectividad que los gases que son naturales.
¿sí? Y esto es muy importante en la gestión climática y en la definición de políticas, porque no es lo mismo de tener una termoeléctrica que tiene que ser amortizada en 30 años que cambiar los gases de un refrigerador o cambiar los gases de millones de refrigeradores o de millones de aires acondicionados en nuestros vehículos. La que sigue, sí, por favor. Dicen, yo lo voy a explotar. ¿Qué ha dicho México? Bueno, pues México está construyendo gasoductos de la frontera para importar shale gas muy barato de Estados Unidos, está iniciando sus exploraciones de shale gas, es un país con reservas bastante grandes, no tenemos muchas reservas, ahorita vamos a ver otra lámina de petróleo, de gas, pero ¿qué dicen, por ejemplo, los árabes, ¿no?, en el Medio Oriente? Bueno, por favor, eso del cambio climático está bien, pero yo quiero venderle mi petróleo a China, que tiene mucho carbón, pero no tiene petróleo. Entonces no me interesa venderle tanto a Estados Unidos, es más, Estados Unidos ya no compra tanto petróleo, ya compra más China que Estados Unidos actualmente. Entonces todos estos países tienen intereses económicos muy claros, lo vemos, digamos, en indicadores diarios, si no es que minuto a minuto, de cómo se mueven estos assets en la economía mundial. La que sigue, sí, por favor. México no es un gran jugador, aunque nosotros crecimos con la idea de que somos un país petrolero, en realidad nuestras reservas son muy pocas, no somos grandes jugadores, pero tenemos grandes reservas de energías renovables, y a ese es el punto al que tenemos que llegarnos, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Entonces, en la construcción de escenarios de alternativas tecnológicas, esta es una modelación de Shell, ¿no? Si damos 2 clics, lo que tenemos que hacer, muchos dicen que es algo muy lógico, pues es disminuir nuestro consumo de energía fósil y aumentar la energía renovable. Pero eso en sí es más o menos difícil, y es lo que voy a platicar ahorita en transporte, si ustedes me tienen paciencia y si me alcanza el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tenga todavía. Pues todavía tengo bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, lo importante es decir, bueno, que si logramos reducir esto, ¿qué va a ocurrir, ¿no? Estas son algunas pautas de reducción de aquí a muchos años, ¿sí? De lo que sería pues una economía baja en carbono a nivel planetario, y estas fueron modeladas en el MIT por Ron Prim, si damos un clic, que hizo algo que es muy importante de considerar en cambio climático, que es la probabilidad y la estadística, eso que todos los ingenieros odiamos, que nos encantan a nosotros las certezas, ¿no? Nos gustan, bueno, no a todos, pero a muchas personas les gustan las personas asertivas, ¿no? O sea, los caracteres asertivos. Nos gusta trabajar con personas que tienen certeza, ¿no? Que te da la seguridad de que van a hacer el trabajo, o que te dan la seguridad de que se van a comportar de una forma. Bueno, esa certeza transferida a la ciencia del cambio climático no existe, ¿sí? Lo que existen son probabilidades. La que sigue, sí, por favor. Entonces, de todo lo que les he dicho, Ron Prim lo resume de una manera pues muy gráfica, más aquellos que tiendan a ir a caliente, a jugar el dinerito, ¿no? Entonces, ahorita estamos jugando, si le das un clic, estamos jugando una ruleta en donde las probabilidades, sin hacer nada, porque seguimos con el aumento de CO2, de que caigamos en 2 grados centígrados, que es esta pequeña franja azul, pues son muy bajas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ustedes cuando están perdiendo a la ruleta? Y además son dueños de la ruleta, o siéntanse dueños de la ruleta. ¿Qué hacen cuando están perdiendo? Pues la casa nunca pierde, ¿no? Cambian de ruleta. Entonces, vamos a poner otro clic, por favor, otro clic. Entonces, hay que hacer una ruleta en donde la probabilidad de que yo gane, o sea, que caiga en 1 o 2 grados, sea mucho más alta. Entonces, si le damos un clic, a la hora de jugar a la ruleta, pues tal vez no rebasemos los 2 grados si aplicamos políticas estrictas, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Bueno, entonces algunos corredores de transporte de carga todavía no hemos logrado que se construyan, pero es un diseño muy parecido al del Metrobús. Este es el Optibús de León, pero ya ahorita es lo que sería el modo de transporte reinante pues en los nuevos proyectos municipales, ¿no? En cuanto a transporte público se refiere. La que sigue, sí. Y aquí estamos viendo también pues una evolución del transporte de pasajeros, la que sigue, y de tractocamiones, ¿no?
Nada más que estos tractocamiones todavía no se venden. Actualmente los tractocamiones que ustedes ven en la calle en México andan entre 1 y 1.5 kilómetros por litro. ¿Sí? Es bajísimo, pero mueven mucha carga. Han estado viendo que, bueno, algunos tractos traen inclusive hasta doble caja, ¿sí? Pero la idea es llegar a este tipo de diseños muy aerodinámicos, muy ligeros, que muevan cargas en caso que no se pueda usar ferrocarril, ¿no? De una manera más eficiente y que reduzcan el consumo de combustible pues hasta un 40-50%. La que sigue, sí, por favor. El chiste es que la normatividad, los estándares de emisión tienen que ser expedidos, tenemos que ir a la baja. La que sigue, por favor. Y el enfoque ya no es de contaminantes que llamamos criterios, sino el enfoque es básicamente de CO2 equivalente, o sea, normar las emisiones de carbono para como beneficio normar el resto de las emisiones. La que sigue, por favor. Y la meta pues es esta que les decía yo, ¿no? O sea, lograr hasta una reducción del 57% o aumentar 57%, perdón, la eficiencia del combustible en el transporte de carga en nuestro país, pero en el mundo en general, porque no hay todavía una norma estandarizada a nivel mundial de gases de efecto invernadero para el transporte de carga. La que sigue, sí, por favor, y esta es la última. Lo que es importante recordar en México es que somos efectivamente un país muy vulnerable al cambio climático. No somos de los grandes emisores, lo podríamos ser si logramos sacar el petróleo del Golfo de México y el shale gas que está en el subsuelo nacional, ¿sí? Pero básicamente nosotros no podríamos tener una voz con autoridad moral para exigir una reducción de gases de efecto invernadero en los demás países si nosotros mismos no lo hacemos, ¿no? Entonces no podemos no podemos tener un doble discurso, tenemos que tener un discurso consistente y hacer lo mismo, acciones de mitigación y adaptarnos para reducir nuestra vulnerabilidad. Necesitamos crear ciudades o infraestructuras resilientes al cambio climático a efecto de protegernos de los fenómenos meteorológicos extremos que son inevitables, ¿no? La que sigue, sí, por favor. Yo con esto terminaría. Muchas gracias.